Buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Espero que bien, dentro de todas las vicisitudes que estamos pasando en este país. Bueno, vamos a continuar con la charla de ayer, la última charla, donde hablábamos sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde se origina la verdad? Y bueno, la verdad se origina en nuestro mismo Dios. Por eso es que he optado por hablar un poquito de la ciencia en ese momento. Y ahora vamos a continuar porque, como les dije, la ciencia determinó la existencia de Dios. ¿A qué me refiero? A que sí, Dios existe. Para nosotros, los científicos creyentes, ¿a dónde se lo puede observar? Yo me hice creyente en la física de partículas porque en el estudio de los neutrinos y de los taquiones, que son partículas nuevas, son observadas recientemente, se puede observar que en el Instituto CERN, en una máquina donde está el acelerador de partículas, se hacen chocar las partículas y estos taquiones y los neutrinos observados, en el momento del choque que se produce en la máquina donde está producido un vacío, no hay nada. O sea, no hay nada, no está la nada misma dentro de esa máquina. ¿Qué es lo que sucede? No hay gravedad tampoco. Entonces, las partículas al chocar tendrían que formar un punto, y se tendría que ver un punto hasta que desaparezca, porque choca, se viene y desaparece. Son muy pequeñas. Y resulta que entran en situación de caos. El primer científico en observar eso fue el científico Michio Kaku, un científico norteamericano de padres japoneses. Y bueno, al observar eso en las partículas se determina que al entrar en situación de caos, como el electrón es una partícula, los protones, los neutrones están formados por partículas fermiónicas, tendría que estar en situación de caos y nunca haber creado un átomo, siendo que los primeros átomos son los átomos de hidrógeno y bueno, y el universo está constituido en su mayor parte de la materia del universo observable es hidrógeno. Bueno, todo ese hidrógeno tendría que estar en situación de caos y nunca tendría que haber existido el hidrógeno. Pero bueno, las partículas fermiónicas son unidas, se unen a través de las partículas bosónicas. Estas partículas bosónicas forman las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza nuclear débil y la nuclear fuerte, que funcionan dentro del núcleo del átomo, y después la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. En función de eso, nos podemos preguntar, ¿quién o qué inteligencia o qué fuerza o qué energía permitió que las partículas, las partes del átomo, no entren en situación de caos y puedan formarse el átomo de hidrógeno para después generar los otros átomos por reacción termonuclear, los átomos de los otros elementos de la tabla periódica?
Entonces podemos pensar que Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, e incluso en la misma materia inanimada. O sea, Dios sabe todo. Por ejemplo, yo puedo tener una lapicera acá, y esta lapicera tiene un capuchón. Y si yo a este capuchón lo doblo, Dios sabe. ¿Por qué? Porque este material que está hecho de minerales tiene memoria e inducción. Porque las partículas tienen memoria e inducción y fueron transmitidas a las partes de la materia. Por eso es que las primeras partículas se unen en el bosón de Higgs. Recién hablaba de que se observó esto en máquinas donde se produce un vacío, donde es la nada misma, pero esa nada no existe en la realidad. En la nada está el bosón de Higgs, son las partículas que conforman el universo en su expresión más chica, la expresión mínima. Ahí es donde interactúan las partículas en el bosón de Higgs. Entonces, creemos en la existencia de Dios nuestro Señor. Bueno, puede haber personas que digan que aún así a Dios no se lo ha encontrado, que Dios no existe, pero bueno, nosotros pensamos que alguien permitió que se unieran todas esas partes para formar el universo observable, visible, en el cual nos encontramos ahora. Más allá de todo eso, yo soy una persona escéptica, que yo para creer tengo que tener las pruebas fehacientes, donde, por ejemplo, se observa inteligencia en las partículas. En los choques de partículas se observa inteligencia. Usted me puede preguntar qué tipo de inteligencia. Y sí, resulta que para poder observar a las partículas, los sensores originariamente estaban puestos dentro del reactor, del CERN, que es un reactor que tiene una circunferencia de 27 kilómetros. O sea, para calcular el diámetro lo divide en 3 y le daría 9 kilómetros de diámetro. O sea, bordea una ciudad, el reactor. El ser humano hizo grandes inversiones para construir ese reactor, es más caro que la misma NASA, costó el Producto Bruto Interno de varios países. Alemania fue el país que más colaboró. Todo para buscar el origen, y al buscar el origen de todo, nos estamos acercando a la existencia de Dios, no a verlo, no a conocerlo, pero sí a sentirlo, a percibirlo, a pensarlo, porque no quedan otras explicaciones. Incluso dentro de mi escepticismo, no creo la existencia de seres extraterrestres por todos los cálculos y observaciones realizadas. Bueno, la ciencia también, los científicos, dentro del mundo neoliberal y el mercadismo, dicen cosas que realmente no son ciertas. No son ciertas, y algunas personas tenemos la osadía, como el caso mío, de decirle la verdad, porque considero que la mentira es un pecado que después lleva a otras consecuencias. Buscan vida en Marte, bueno, vida en Marte no hay, directamente no ha habido, posiblemente nunca ha habido. Ni vida microscópica, nada, bacteriológica, nada. ¿Por qué? Porque la Tierra, de la cual uno habla, de la cual uno se constituyen los planetas, donde podría haber vida,
está conformada por su estructura ferrosa, tiene mucho hierro, mucho mineral, hierro, carbono. Entonces ahí se produce el óxido ante la existencia del oxígeno, del agua. Y por eso es que Marte es rojo, Marte es de color rojo. Si hubiese tenido vida bacteriana en algún momento, y hubiese muerto esa vida, hoy sería del color de la Tierra, de nuestro planeta, porque las bacterias al morir generan un color grisáceo, marrón claro, marrón oscuro, gris, tirando a negro. Bueno, ese es el color Tierra, es lo que se logra. Y lo otro, que por ejemplo, ya el director de la NASA estuvo anunciando que de acá más o menos 10, 15 años se va a estar sabiendo en qué planeta viven los extraterrestres. Eso es imposible. Verdaderamente imposible. ¿Por qué? Por las observaciones que hay. El ser humano llegó a observar en forma concreta hasta cerca de los límites del sistema solar, donde estamos nosotros. O sea, estamos hablando de Neptuno, Plutón, Neptuno, donde está el cinturón, la nube de Oort, donde está la nube de Oort, el cinturón de Kuiper, y la nube de Oort, que es la nube de cometa, que actualmente es una nube hipotética porque no ha sido observada con claridad como para determinar si realmente es una nube de cometa, como para llamarla así. Entonces de ahí dicen una idea que observar más allá, lo único que se observan son luces. No hay tecnología para observar más lejos. Entonces, pero bueno, la ciencia, los científicos tienen que decir en algún momento que están por descubrir algo, que están observando algo que va a traer grandes anuncios. Y muchas cosas no son ciertas, o sea, observan y piensan que de ahí van a observar más allá, pero no se puede. No hay tecnología suficiente para eso. Pero claro, resulta que se necesita dinero para financiar el avance de la ciencia, por eso se dicen muchas cosas que son así. Yo no lo hago porque justamente no me dedico a la ciencia por el dinero. Pero bueno, entonces me gusta transmitir la verdad por sobre todas las cosas, porque es lo único que nos puede acercar a Dios en su momento. Y yo hablo, fixé en las charlas que serían política, acá hablamos del sistema financiero, vamos tocando muy poquito todavía de economía y te estoy poniendo Dios en el medio, porque resulta que ese es el objetivo final, que el ser humano cuando muera se vaya a Dios. Ahora, resulta que Dios está en todas las dimensiones. Nosotros acá observamos 4 dimensiones, la dimensión espacial y la temporal, que es lo que nosotros podemos percibir por los sentidos. Pero nosotros determinamos, todo se origina en el bosón de Higgs, empiezan a fusionar las partículas para formar las partes del átomo. Estamos hablando de otra dimensión. Incluso en el laboratorio CERN, donde está el reactor, se observa en la realidad otra dimensión. ¿Cómo me estás diciendo que está observando otra dimensión? Y sí, porque son cosas muy chiquitas que no se las puede percibir, que no se las percibe dimensionalmente, mínimamente con aparatos de alta precisión se puede observar. Sí, es otra dimensión, donde se observa inteligencia en las partículas porque ellas, estando dentro de ese aparato, para poder observarlas, después que chocan, los sensores que estaban dentro del reactor hay que sacarlos, ponerlos afuera y se los observa a través de fibras ópticas con lentes polarizadas para que las partículas no sepan que son observadas. O sea, le estoy diciendo algo que no parece cierto, que como un poco de materia puede tener reacción, pensar o reaccionar ante determinadas circunstancias de forma inteligente. Pero bueno, la memoria y la inducción está en todas partes. Todo
todos los minerales, todos los átomos tienen memoria e inducción, y se lo puedo demostrar, así con palabras lo vamos a demostrar. Una planta usted la pone a la sombra, sin luz, y deja una ventana abierta, la planta irá creciendo y sola irá buscando la luz. La planta no tiene mente como para pensar, pero las células que están formadas por minerales, y esos minerales a su vez han formado por átomos, y esos átomos a su vez han sido formados por partículas, tienen memoria e inducción, y van a buscar la luz. De la misma forma podría decirle que si usted a la altura de la planta pone una lámina de acero inoxidable muy finita o aluminio muy finito que reacciona ante el calor, usted va a poder observar que la planta busca la luz y el aluminio se escapa de la luz. Al calentarse se afecta y trata de escapar del sol. Esa lámina finita puesta a la misma altura de la planta. Son experimentos que están diciendo que los átomos tienen memoria y tienen inducción. Entonces, Dios está en todas partes y nosotros, los seres humanos, estamos hechos de células, y esas células a su vez están hechas de minerales. ¿Qué minerales se utilizaron para hacer las células? Los minerales utilizados para hacer las células básicamente son el carbono, el yodo, el azufre, el fósforo, oxígeno, hidrógeno, y después arcos electrovoltaicos y una fuente de energía que son puede ser una hornalla. Así se arma la cámara para crear, para generar los aminoácidos primordiales para poder fabricar una célula. Y el ser humano ya logró generar incluso aminoácidos artificiales para la cura de determinadas enfermedades genéticas. Con el experimento inició el científico Urey en los Estados Unidos, que se basaba en la teoría del científico ruso Alex Oparin, que hablaba de lo coacervado y de los protobiontes, que son las primeras células que se podrían haber observado con vida. Entonces, estaríamos hablando de las mismas partículas de las cuales está hecho Dios, estamos hechos nosotros. Y si nosotros estamos hechos de las mismas partículas de las cuales está creado Dios, que se creó a sí mismo, porque es eterno. En algún momento vamos a hablar de que el universo es eterno, nunca nació, nunca fue creado. El universo eterno, hay varios universos. Y hablando incluso de astrofísica clásica, no me estoy yendo a los multiversos ni a la teoría de las cuerdas. Estamos hablando de todo física clásica, física teórica, estoy transmitiendo un conocimiento básico. Son muchos los universos, y en la realidad hablamos del mismo. En física clásica podemos hablar de muchos universos y a la vez del mismo. ¿Cuáles son los muchos universos? Bueno, el observable, el calculable cercano, el calculable lejano y el eterno. Bueno, pero como de todas formas nosotros, si Dios existe, porque también podemos tener las preguntas si Dios existe, la persona nos puede decir, vos me dirás lo que quieras, pero Dios, no sé, nadie lo ha visto. Pero bueno, como persona inteligente, si Dios existe, hay que hacer las cosas bien. Si Dios no existe, lo mismo hay que hacer las cosas bien, porque posiblemente al morir estemos nosotros mismos nomás. No nos encontremos con Dios, pero estemos nosotros.
pero ¿en qué circunstancias vamos a estar? Puede que estemos en una circunstancia bastante mala, una circunstancia caótica, como es el origen de la partícula, es caótico. Nosotros los científicos sabemos que las partículas, que la materia y la energía no se destruye, se transforma. Toda la materia que usted puede ir destruyendo se va a transformar en otra cosa, pero nunca la va a eliminar del todo, lo mismo que a la energía. Y bueno, la memoria está formada por partículas y el espíritu está formado por partículas. Estamos hablando de la inteligencia. La inteligencia que es la que comete los pecados. Entonces, al producirse determinados pecados de extrema gravedad, Dios no podría recibirlos porque se contaminaría él mismo. Pero bueno, hay teorías religiosas que sostienen que Dios va a perdonar. Mucha gente cree que Dios perdona todo y no es así. Nosotros, los católicos apostólicos romanos, sostenemos que está infierno, purgatorio y cielo. Los evangelistas, protestantes, testigos de Jehová y demás sostienen que hay cielo e infierno, no hay más nada. E incluso sostienen ellos que Dios los destruye, lo elimina. Y pensándolo bien, te deja las partículas en situación de caos y no existís más. Se terminó todo. Entonces la muerte te ha servido para ir a la misma nada posiblemente. Deja de existir la memoria, la inteligencia que puede pensar y hacer funcionar esa memoria. Por eso siempre tenemos que estar apoyados en la verdad. Y el origen de todo es justamente la verdad. La verdad es esto, como les expliqué la vez pasada, la verdad es una línea que tiene que estar muy bien apoyada, tener un apoyo, y ese apoyo es el mismo Dios, el origen de todo. Y la mentira lo voy a volver a ejemplificar, nace en la misma verdad, cambia el argumento, y puede nacer en distintos puntos. La verdad es una sola, pero sobre esta misma verdad, en distintos puntos eventuales, se puede decir cosas distintas que lo lleven hacia allá, que lo lleven hacia acá, que lo lleven para allá, pero en algún momento va a caer por el mismo peso, va a ir cayendo. Es decir, lo mismo que va para allá, lo mismo se va a caer. Lo mismo que ejemplificábamos con la escalera, se va a caer. Y Dios, dentro de todo, nos hace bromas a nosotros. Dicen que los buenos padres, muy buenos padres, no son muy bromistas con los hijos, pero Dios es bromista con nosotros, con sus hijos. ¿Cómo? Por ejemplo, ustedes observan que esto acá es más ancho que acá, o sea, tiene una forma cónica. Teóricamente, si yo lo paro, tendré que quedarse quieto. Y no se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque dentro de la verdad que nosotros vivimos y podemos observar a través de la ciencia, es solo una verdad parcial, una verdad aparente. ¿Por qué? Porque esto, por más que yo lo deje perfectamente parado, perfectamente en línea, o sea, perfectamente vertical al núcleo de la Tierra mismo, o sea, vertical a la Tierra, se va a caer porque es finito, no tiene suficiente apoyo para nosotros que lo percibimos así. Pero en realidad, ¿por qué se cae? Se cae porque la Tierra gira alrededor del Sol a 120, 125 mil kilómetros por hora, alrededor del Sol, va girando, y gira sobre sí misma más o menos a 125 kilómetros por hora, sobre sí misma. Bueno, no me acuerdo bien, por hora cuántos kilómetros gira sobre sí misma, son 125, o 1250, 12500, tengo que ver en los libros. Pero bueno, esa velocidad que se produce, evita que esto quede quieto. Porque justamente nosotros creemos que cuando tiramos algo, por ejemplo esto,
cae en forma vertical. No, no cae en forma vertical, usted lo tira, como la Tierra va girando, esto va a caer, en la realidad, cuando usted lo tira, cae así. Cae en diagonal a la Tierra. No va a caer desde el mismo punto donde usted lo tiró. Un ejemplo claro, supongamos, está a 5.000 metros de altura, usted tira, como la Tierra va girando, no va a caer justo en el punto donde estaba pensado. O sea, no cae exactamente vertical. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que vivimos una realidad aparente. Sí, me disculpe, tengo una charla, cuando termine hablamos. Vivimos una realidad aparente. Y para poder elevar nuestro espíritu, tenemos que vivir la verdad como corresponde, y esa verdad que realmente corresponde nos puede acercar a Dios. Y es muy fácil, una verdad muy fácil, muy sencilla, que Jesucristo lo explicó con breves palabras, palabras simples, sencillas, pero a su vez, de explicarlo, Jesucristo en forma sencilla tuvo que hablar en parábolas. En parábolas, ¿para qué? Para que el ser humano no pueda tergiversar lo que él dijo. O sea, que las mismas palabras sencillas con las que él hablaba, le decía en parábola para que uno las tome como señales y pueda ir interpretando, y el ser humano no pueda desvirtuar su palabra. De la misma forma, Mahoma, que es el profeta islámico, él habló e hizo escribir el Corán en el arameo que hablaba el beduino, el tuareg. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque era el arameo más puro que había en ese momento, porque el beduino, al ser nómade, viajaba por el desierto y se comunicaba poco con otras tribus, de otros idiomas, entonces ese idioma no mutaba, como el mismo español que se va agregando palabras. Entonces, en el idioma arameo, en el idioma árabe con el que se escribe el Corán, no se agregan ni se restan palabras desde la existencia del Islam. Todos son exactamente los mismos sinónimos, hace más o menos 1600 años, todos son los mismos adjetivos, es decir, el árabe correcto se escribe con esas palabras, no se puede agregar más palabras. Bueno, lo pueden averiguar por Google, buscar en algunas bibliografías, también lo que les estoy manifestando. Bueno, esa verdad con la cual hablaba nuestro Hijo de Dios, que es nuestro mismo Dios Jesucristo, y el profeta Mahoma, era una verdad para evitar las guerras, los problemas entre la gente, los problemas familiares, que en realidad eran problemas entre neoliberales y socialistas. Los neoliberales que querían crecer a través de su hermano, como lo hizo Caín, ya lo expliqué. Los socialistas que querían vivir todo en comunidad, que es lo que realmente pedía Mahoma, lo que realmente pedía Jesús. Por eso, si ellos mismos vivieran hoy en día, serían, o sea, no es que serían, porque el cristianismo es algo maravilloso, pero sí apoyarían lo que es la idea keynesiana, el término medio para el desarrollo de la gente, para el bien común, para el bienestar general, que es lo que nosotros los keynesianos apoyamos, los keynesianos, y es el modelo financiero que se está utilizando en el mundo entero, en todo el mundo exitoso. El mismo Inglaterra, que nosotros a veces lo vemos como malo a los ingleses, ¿por qué? Porque hemos tenido guerras con ellos, como la guerra de las Malvinas, y bueno, y otros conflictos anteriores,
Entonces lo vemos como malo, pero ellos buscan el bienestar general de su población. El mismo Donald Trump en este momento busca el bienestar general de su población. Él se manifiesta como neoliberal afuera de su país, con sus negocios, anda peleando con Corea y bueno, y hace otros negociados con otros países donde siempre saca las ventajas para Estados Unidos. Pero dentro de los Estados Unidos, el modelo es intervencionista, el modelo es keynesiano. Buscan el bienestar general. No es un modelo neoliberal como lo que se quiere aplicar acá en Argentina. Y en realidad acá en Argentina votamos, cuando vamos a votar, no votamos entre neoliberales, o sea, no votamos entre peronistas y radicales. Votamos entre keynesianos intervencionistas y entre neoliberales. Por ejemplo, Alfonsín, a algunos les hubiese gustado como presidente o no, era keynesiano intervencionista. Menem era neoliberal. De la Rúa era neoliberal. Duhalde, Néstor Kirchner, la señora Cristina de Kirchner fueron keynesianos intervencionistas. Entonces, el gobierno de ahora y lo que está gobernando ahora son neoliberales. Entonces ustedes mismos pueden sacar las conclusiones y ver a dónde nos lleva un modelo, a dónde nos lleva otro modelo. Un modelo nos lleva al bienestar general, nos lleva a no matar a nadie, a no asesinar a nadie con hambre, calor y frío, y otro modelo lleva a las mismas guerras. Uno por querer crecer a través del otro, bueno, casi Estados Unidos entra en guerra con Corea, por ejemplo, pero es lo que hay que estar totalmente en contra. Entonces, nosotros siempre vamos a apoyar el modelo keynesiano, que los países busquen el bienestar general. Y si ustedes se ponen a pensar, observarían que si un presidente busca el bienestar general en su país, el otro presidente busca el bienestar general en su país, estamos hablando de buenas personas. Entonces, al momento de querer hacer negocio este presidente con este presidente, se unirán. Seguramente este no querrá sacarle la gran ventaja a este, porque estamos hablando de buenas personas que buscan el bienestar general de sus ciudadanos. Y eso es lo correcto. Por eso es que tocamos distintos temas, de religión, de economía, finanzas. Buenos compatriotas, voy a ir terminando esta charla. Espero que hayan entendido lo que les quiero transmitir. Y bueno, les vuelvo a mostrar nuevamente. La escalera debe estar bien puesta. De la escalera, bueno, si quiero subir, está apoyada en el cuadro, no voy a poder subir. Pero tiene que estar bien puesta, no puede estar inclinada para poder crecer como corresponde dentro del camino de la verdad sin dañar a las personas. Una persona exitosa y feliz a la vez es una persona que ha logrado sus objetivos a una determinada edad sin haber hecho daño a sus semejantes. Puede crecer copiándole a sus semejantes, imitando a sus semejantes, pero no crecer haciéndole daño, no crecer perjudicando a sus semejantes, porque está cometiendo un pecado capital. El pecado capital le pueden poner distintos nombres: asesinato, pensamiento en el crimen, pensamiento en pasar por encima del otro, pensamiento basado en la mentira, que eso es lo que hemos estado hablando. Todo constituye el pecado capital. Y no solo el gobernante que toma decisiones oligárquicas
comete el pecado capital, e incluso lo cometen sus votantes con el pensamiento, porque al momento de pensar, cuando van a votar, materializan, se transforma en materia su acto. Ese acto se transforma en algo dañino, se transforma en algo que produce problemas en los demás seres humanos, que los llevan a la enfermedad y a la misma muerte, como he hablado en charlas anteriores. Por eso, compañeros, hagamos las cosas correctamente bien y siga el camino de la verdad, sea de la religión que sea, o por más que no tenga ninguna religión, siga el camino correcto. Ya en charlas posteriores empezaremos a hablar un poquito más ya sobre lo que es finanza, con más precisión, y vamos a ir incluyendo la economía, para que vayan entendiendo y cómo se diferencian las finanzas, la economía con la política. Entonces, compañeros, me voy a despedir. Hasta la próxima charla, compañeros, compatriotas, que estén bien.